Buenas tardes a todos nuevamente. Me escriben por el chat si no escuchan bien. Entonces, bien, estamos aquí. Gracias a nuestros patrocinadores nuevamente. Entonces, tenemos a Gregory, que nos vas a hablar sobre serverless en Azure. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla y para que tú comiences, Gregory. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a empezar de una vez a compartir la pantalla de la presentación. En lo que va cargando, yo me presento. Mi nombre es Gregory Pilar. Tengo ya un tiempo trabajando con Azure a nivel de desarrollo y de DevOps. Aproximadamente unos 8, 9 años en la plataforma de Azure. Y vamos a compartir un poquito acerca de cómo nosotros podemos avanzar en nuestro futuro de desarrollo, cómo el desarrollo ha ido avanzando en los conceptos de las cosas que podemos hacer y cómo nosotros podemos implementar nuevos conceptos que a través de Azure podemos en nuestro desarrollo y cómo podemos ser más ágiles. Entonces, ahí en la presentación pueden ver rápidamente mi correo electrónico y en mis redes sociales, Gregory Pilar, me pueden encontrar en cualquiera. Entonces, vamos a empezar un poquito de historia con relación a lo que vamos a ver hoy en día. Hace unos años, el mainstream a nivel de desarrollo, a nivel de arquitectura de aplicaciones, era, vamos a hacer serverless. Vamos a hacer aplicaciones que no sean monolíticas, que no todo esté ahí dentro, sino que vamos a compartir nuestra aplicación y vamos a hacer que nuestra aplicación funcione, por ejemplo, a nivel de componentes. Tenemos un ejemplo sencillo. Tenemos una API donde tenemos nuestro crew de data y tenemos luego otra aplicación que funciona como frontend para comunicarse con esa API y consumir la información. Luego tenemos otra parte de base de datos que funciona totalmente aparte. Luego de ahí tenemos quizá algunos servicios adicionales que se conectan a ese API o se conectan directamente a la base de datos para consumir o hacer algún tipo de proceso como tal. Entonces, de tener una aplicación grande, empaquetada, que hacía todo el proceso, empezamos a tener 1, 2, 3, 4 aplicaciones separadas que cuando las poníamos todas juntas empezaban a funcionar como esperábamos. Entonces, ese fue el concepto que empezó a revolucionar un poco sobre cómo se estaban construyendo las aplicaciones. Incluso todavía se sigue utilizando, es muy utilizado. No estoy diciendo que sea un concepto que no funcione, pero es un concepto que evolucionó y ayudó a revolucionar muchos patrones de desarrollo de software que se utilizaban hasta el momento que apareció. Entonces, vamos a ver un poquito un approach un poco más diferente a este concepto de microservicios basado en Azure y serverless. Entonces, el proceso de utilizar serverless es proceso de la misma evolución de los servidores o de los proveedores de nube. Por ejemplo, originalmente todas las empresas tenían todos sus servicios, todo dentro de sus premisas, dentro de todos sus servidores. Llegó la nube y ya empezamos a tener diferentes tipos de offerings, diferentes tipos de formas para hostear o poner a correr nuestro aplicativo. Por ejemplo, tenemos el concepto de infraestructura como servicio, donde a nuestro proveedor de nube le decimos, bueno, mira, yo quiero un servidor de este tipo, para yo empezar a correr mis aplicativos en eso. Luego teníamos plataformas como servicio, donde no solamente pedíamos un servidor, sino, mira, yo quiero un servicio, yo quiero que tú me des esta funcionalidad para yo integrarla en lo que era mi aplicativo. Entonces, esos componentes yo los podía utilizar
de diferentes maneras, según la necesidad para el aplicativo. Y el nuevo concepto, que ya tiene algunos años y está cobrando mucho auge, es el concepto de serverless, donde yo pongo a correr mi código, pongo a correr las cosas que yo necesito, solamente poniendo atención a mi código. No me interesa dónde se está corriendo, no me interesa cómo por detrás se administra, sino simplemente lo utilizo. Entonces, eso nos lleva a la pregunta, ¿qué es el concepto de serverless en general? ¿Qué podemos definir como serverless para saber? Entonces, básicamente, el concepto de serverless no es más que una abstracción de la plataforma, de los servicios, en lo que corre el aplicativo o el código que estamos ejecutando. Y el concepto de serverless está orientado a que pueda ser utilizado a nivel de eventos. Es guiado por eventos que no tenemos, por ejemplo, haciendo una símil con el concepto de aplicaciones que teníamos anteriormente, donde tenemos aplicaciones que tienen una pantalla y están esperando que un usuario haga una acción para luego nosotros a nivel programático desencadenar una serie de sucesos o cosas que queramos que vayan a continuación. El concepto de serverless nos permite a nosotros crear funciones, por así decirlo, que responden a determinados eventos cuando queramos. Entonces, eso permite que las funciones estén ahí, estén disponibles y cuando vayamos a utilizarlas simplemente se ejecutan. Y eso permite incluso que las funciones puedan escalar de manera proporcional a como la llamamos, porque piensen que tenemos una misma función que ejerce una sola tarea, pero cuando tenemos muchos puntos que llaman esa función, podemos hacer que escale para que pueda responder todas esas peticiones como tal. Otro concepto bien importante acerca del serverless es que ayuda mucho al bolsillo de las empresas o de los usuarios que la utilizan, porque tienen los conceptos de que solamente pagamos por el uso. Por ejemplo, si tenemos un servidor corriendo 24/7 en la nube, en Azure, cualquier proveedor de nube, el proveedor de nube nos va a cobrar todas esas horas de servicio, 900 y pico de horas al mes que hay, 700 y pico de horas al mes, nos lo va a cobrar. Pero con serverless solamente pagamos por el tiempo que nuestras funciones se ejecutan. Explico. Tenemos una función que ejecutándose recibe unos parámetros y dura ejecutándose unos 20 segundos, 30 segundos. El proveedor de servicios solamente nos va a cobrar por esos 20 o 30 segundos que la función duró ejecutándose. Luego de eso, pueden pasar unas horas, unos minutos, hasta que vuelve nuevamente la ejecución. Entonces, al final del mes, solamente nos van a estar cobrando por todas las veces que nuestra función se ejecutó. Lo que nos quiere decir que nos da un gran ahorro y solamente vamos a estar pagando por lo que consumimos. También ayuda a que seamos más enfocados en la lógica de negocios, porque ya no tenemos que concentrarnos en qué va a ejecutarse o cuáles son las características que tenemos que montar en el servidor. No hay que pasar tiempo en discutir cuál va a ser la infraestructura para que todo eso corra, sino que simplemente nos podemos a pensar, ok, ¿qué es lo que yo quiero que mi función haga? ¿Cuáles son los inputs que yo debo pasar y cuál es el output que yo quiero? Nos permite a nosotros concentrarnos solamente en la lógica de negocios que queremos implementar y que queremos resolver con serverless. Además, da un mayor tiempo a salir al mercado, porque como no tenemos que preocuparnos por servidores, ni plataformas, ni time to market, ni configuraciones, ni nada por el estilo, nos enfocamos solamente en lógica de negocios, se transforma en que una nueva aplicación dura menos tiempo en estar disponible para los usuarios finales. Y el concepto de serverless no solamente es el concepto de funciones como servicio. Por ejemplo, en Azure tenemos todo un ecosistema
que nos permite a todos nosotros implementar un concepto serverless para montar cualquier tipo de aplicativos. Por ejemplo, a nivel de capacidad de cómputo, tenemos Azure Function como tal, pero por ejemplo a nivel de una base de datos, a nivel serverless, tenemos Cosmos DB, que nos permite tener una base de datos que podemos utilizar de muchas maneras, como vamos a ver un poquito adelante, a nivel de serverless. Podemos trabajar a nivel de eventos, que una función o un pedazo de código invoque un evento, enviar ese evento a muchos receptores y que esas cosas, esos receptores empiecen a hacer cosas con ellos. Que tenemos Azure Event Grip, que nos permite a nosotros disparar un evento desde un punto y que muchos receptores o consumers puedan escuchar esos eventos y ejecutarse en una cadena de secuencia. Tenemos Signalar as a Service, que nos permite a nosotros tener real-time communication entre nuestras aplicaciones web o cualquier tipo de aplicación que lo necesitemos. Tenemos el concepto de Logi Apps, donde podemos crear workflows o flujos de decisión directamente utilizando componentes básicos para programarlo. Y eso lo tenemos como serverless, porque no tenemos que ejecutarlo en nuestro servidor ni en nuestra infraestructura, sino que lo tenemos ahí disponible y podemos concatenar todo lo que estamos viendo ahí. Y tenemos el concepto de IoT Hub, donde podemos conectar cualquier tipo de dispositivos, este concepto de serverless, sin tener que tener infraestructura para ello. Podemos conectar cualquier tipo de dispositivo, Raspberry Pi, un celular, una computadora, cualquier tipo de electrodoméstico incluso. Eso nos permite a nosotros poder tener un punto de encuentro para intercambiar datos y acciones con cualquier tipo de aplicación que tengamos en el concepto de serverless. Y también tenemos analítica. Tenemos el concepto de Application Insight, que nos permite tener analítica de cómo nuestras aplicaciones y de cómo todo esto, de cómo todo esto funciona juntos. Podemos tener un insight de todo lo que está sucediendo, de todos los errores que están sucediendo, sin tener que enfocarnos en infraestructura o en configuración para tener todos estos servicios. Y solamente estoy mencionando algunos. Si vamos a ese link que estoy mencionando ahí abajo de mi presentación de Microsoft Azure Serverless Computing, podemos ver un sinnúmero de opciones que Azure nos ofrece para nosotros tener serverless computer en todas nuestras aplicaciones sin ningún tipo de problema. Entonces vamos a ver un poquito algunos de estos segmentos que he mencionado para que veamos cómo podemos ponerlo a funcionar para nosotros. Por ejemplo, el concepto de Azure Function, de funciones como servicio, básicamente está enfocado en que nosotros creamos algún código, creamos un pequeño código que es el que se encarga de procesar la información y creamos conceptos básicos para iniciar esa función y para que envíen un resultado. Y ahí tenemos el concepto de bindings y triggers. Por ejemplo, podemos tener una función que se ejecute cuando hay un evento en un Event Hub, cuando se cumpla una sección de tiempo cada 10 minutos. Alguien subió un archivo a un file storage o a un storage account. Podemos hacer que a través del Event Hub se dispare un evento que dispare la Action Function y eso desencadena todo lo que pusimos en nuestra Action Function de manera automática. Entonces, todo esto tiene una interfaz muy cómoda de desarrollarse, porque no solamente es ir al portal de Azure y quizás hacerlo directamente desde ahí, sino que también, por ejemplo, tenemos muchas opciones. Podemos ir al portal de Azure, podemos desde Visual Studio crear un proyecto de Azure Functions y crear una función con un binding o un trigger que necesitemos para que desencadene nuestra función. Y lo interesante de eso es que los Azure Functions son multilingüe. No solamente hay que usar lenguajes de Microsoft, C# o F#. Podemos utilizar JavaScript, TypeScript, podemos utilizar Java, podemos utilizar PowerShell, Bash. Todo ese tipo de lenguajes que conocemos podemos utilizarlo para crear funciones, rutinas
reutilizables para todo tipo de aplicativos como tal. Y básicamente el concepto de triggers and bindings lo que hace es que define qué es el desencadenante de nuestra función. Puede ser un evento como un request, un HTTP request hacia nuestra función, o puede ser un binding hacia un evento como tal. Y por ejemplo, fíjense cómo se ve un action function, un ejemplo bien sencillo a nivel de una función de JavaScript. Esta función de JavaScript tiene un binding de HTTP, como se ve a la derecha, y cuando ese binding llega, ese request llega a cierta función, se ejecuta como tal. Y lo único que está haciendo es leyendo el objeto request, extrayendo algunos parámetros del request, haciendo algunas opciones adicionales y haciendo algún tipo de proceso. En este caso, lo único que le está haciendo es que está recibiendo el request, está buscando entre el objeto body, un objeto JSON, hay una variable que se llama name, y él está dando un response donde le está escribiendo hello más el nombre. Entonces, cada vez que se le haga un request a esa función, se va a ejecutar de esa manera. Entonces, de esa manera tan sencilla, nosotros podemos empezar a utilizar el lenguaje que conocemos entre este concepto de las funciones. Recuerden, las funciones están hechas para hacer un trabajo específico. Por ejemplo, piensen que una función tiene el objetivo de hacer un cálculo o hacer un tipo de procesamiento como tal. Entonces, eso podemos encapsularlo dentro de nuestra función y simplemente con el binding o el trigger necesario podemos invocarla, ya sea con un evento o con una especie de trigger como un request HTTP. Entonces, el otro concepto que es bueno destacar y recalcar tiene que ver con serverless database. Entonces, el concepto de serverless database sale de CosmoDB en Azure, que es una base de datos con muchas facetas y que nos permite hacer un sinnúmero de cosas utilizando conocimientos que ya tenemos. Por ejemplo, es una base de datos que está distribuida y puede escalar a nivel global utilizando la infraestructura que Azure le provee. Y es una base de datos multinivel. Puede ser una base de datos de documentos, puede ser una base de datos tipográfico o una base de datos key value, dependiendo cómo queramos configurarla. Y para consumirla, que es la parte que lo hace bien versátil, es que podemos utilizar el concepto o el lenguaje que ya conocemos. Por ejemplo, quizás algunos de ustedes están familiarizados con MongoDB, por ejemplo. MongoDB tiene su API para consumir los document database y demás, todo eso. Nosotros podemos utilizar CosmoDB y decirle, yo quiero utilizar CosmoDB con el lenguaje de MongoDB y puedo utilizar mis aplicaciones que ya están funcionando con el driver de MongoDB, pero apuntándolo hacia la base de datos de CosmoDB. Estoy acostumbrado a utilizar SQL o las funciones de JavaScript de consumir DocumentDB o de SQL normal. Podemos utilizar esos lenguajes y esa es la versatilidad que le da CosmoDB. No hay que reaprender ese tipo de cosas para empezar a utilizar CosmoDB, sino que podemos tener una base de datos que puede crecer con nuestro aplicativo, con el consumo de datos que estamos haciendo, ya tomando en cuenta el conocimiento previo que tenemos para utilizarla. Y todo eso puede traer datos de diferentes ambientes y nos permite a nosotros enviarla a otro tipo de analítica, por ejemplo. Podemos tomar nuestra base de datos de CosmoDB y conectarla de manera directa con String Analytics o un HD Insight o un Spark o un Storm para hacer Big Data sobre nuestra analítica como tal. Otro concepto que también es
es muy útil en el concepto de serverless. Tiene que ver con los eventos, cómo nosotros manejamos diferentes aplicativos o diferentes dispositivos haciendo cosas de manera distribuida, cómo nosotros podemos conectar todo eso de una manera simple y que algo que suceda en una aplicación o en un dispositivo, algo del otro lado pueda saber que eso sucedió, pueda escucharlo y pueda reaccionar. Entonces, ahí entra el concepto de Event Grip, donde nosotros tenemos publicadores de eventos que cada vez que algo sucede dentro de ellos, ellos emiten un evento al Event Grip. Y luego tenemos Event Handlers que escuchan esos tipos de eventos para disparar cosas nuevas. En el mismo ejemplo, por ejemplo, de Azure Functions que mencioné hace un momento, piensen que nosotros tenemos un aplicativo que sube imágenes a un storage account. Luego ese storage account simplemente dispara un evento al Event Grip y él no sabe quién va a detectar eso. Luego por el otro lado tenemos un Azure Function que tiene un binding en ese Event Grip escuchando ese storage account y él automáticamente detecta que hay una nueva imagen, él empieza a funcionar con la referencia de esa imagen, totalmente desconectado del proceso de subida de imagen. Y esto prácticamente es real time. Prácticamente la latencia es muy cerca al procesamiento de data real time. Incluso se ha llegado a hacer pruebas para manejar más de 100 millones de eventos por segundo en el Event Grip y dispositivos y aplicaciones respondiendo y enviando eventos donde eso. Y algo que les quería mostrar, pero obviamente el tiempo no da suficiente, pero en otro momento pienso repetir la charla para ver esta aplicación. ¿Cómo nosotros podemos hacer una aplicación totalmente serverless que nosotros podamos subir una foto de un vehículo y utilizando servicios de Azure, por ejemplo, un Azure Storage Account para subir la foto, un Event Grip para disparar un evento de, mira, se subió una nueva foto, un Azure Function que va, busca la foto, luego de ahí invoca el servicio de Computer Vision para hacerle OCR al vehículo y sacar el número de placa de esa foto. Y luego de ahí que se saca el número de placa, enviarlo a través del mismo evento hacia un Cosmos DB para almacenar esas placas que son extraídas de la foto. Y luego que se extraen en la base de datos, ejecutar un Logi App que revisa cuáles placas fueron leídas de manera exitosa o cuáles no y necesitan una notificación de un usuario para que vaya y confirme que el número de placa que se leyó fue el correcto o lo modifique y luego de manera automática se actualiza el registro en la base de datos de Cosmos DB. Entonces, de esa manera, totalmente serverless, podemos crear una aplicación de ese tipo totalmente funcional y con un caso de uso totalmente real. Porque obviamente por cosa de tiempo no la podemos desglosar entera, pero en otro momento, como les mencioné, voy a repetir la charla para concentrarme en cómo desarrollamos esta aplicación para eso. Entonces, resumiendo, básicamente el concepto de serverless es la nueva opción, es una opción adicional nueva en el concepto de continuación cloud, cómo la nube sigue evolucionando. Entonces, el concepto de serverless nos permite a nosotros enfocarnos en cuáles son nuestros casos de uso y cuáles son los requerimientos que tenemos que hacer. Y solamente pensando en cuáles son los eventos que vamos a disparar y cuáles son los que vamos a responder, podemos crear un tipo de aplicación. Y tenemos opciones para mezclar. Tenemos Azure Function, Cosmos DB, Event Grip, Sinalar y muchos más como vimos. Y como vimos también en la parte de Functions, no solamente es .NET y Windows,
sino que podemos ejecutar este tipo de aplicaciones serverless en cualquier tipo de plataforma, en cualquier lenguaje, para cualquier tipo de solución. Y dos artículos interesantes. Por ejemplo, si ustedes están pensando utilizar serverless para casos reales, por ejemplo, esos dos artículos mencionan cómo nosotros podemos hacer que nuestras aplicaciones de Azure Function escalen a la mayor cantidad posible. Por ejemplo, el primer artículo habla de qué cosas podemos hacer para que nuestro Azure Function puedan responder a 100,000 eventos por segundo. Y cambios que debemos tener en cuenta para que nuestra aplicación pueda escalar de manera automática cuando utilizamos Azure Function, cuando tenemos triggers de HTTP. Entonces, hasta aquí mi breve exposición y llega la parte de preguntas, si hay alguna. Y estaré aquí por los próximos 5 minutos para responder cualquier pregunta que necesiten. Hay una pregunta, Gregory. Sí. Dice, ¿cómo se mantiene a espera de los requests si no hay servidor escuchando? Esto sería el trabajo Event Grid. Todo depende de cuál sea tu trigger. El Event Grid va a disparar un evento, pero tu Azure Function va a tener un binding hacia ese evento. Entonces Azure se va a encargar de que cuando surge ese evento, decirle al Azure Function, hey, mira, esto que tú estás escuchando necesitas empezar a trabajar. Y ahí el Azure Function va a empezar a trabajar con lo que necesita. Si está el otro caso, que solamente tenemos un endpoint de HTTP para hacerle request a nuestra función. Ella va a estar ahí, no va a estar corriendo, y Azure automáticamente hagamos el request, va a levantar esa función y va a empezar a ejecutarla como tal. Y luego esa función se muere, luego que termine el resultado, hasta la espera de que le entre otro request. Es algo automático que la plataforma hace por nosotros. Bien, veo que otra pregunta dice, ¿cómo se cobra el serverless de Azure? ¿Por tiempo de ejecución o un monto fijo? Están a dos maneras. Hay un concepto que se llama Durable Functions, donde podemos tener funciones que duren una cantidad de tiempo o que puedan mantener el estado. Entonces eso se cobraría con el mismo concepto de un web application que corre. Pero están las funciones en el modelo de consumption que solamente te cobran por lo que la función ejecuta. Piensa que tú tienes una función que dura 1 minuto cada vez que se ejecuta. Vamos a usar 1 minuto como ejemplo. Durante el mes, esa función se ejecutó 60 veces, 60 minutos. Al final de mes solamente te van a cobrar por esos 60 minutos que esa función duró ejecutándose. Por eso se llama microinvoicing, lo que te hacen con function, porque solamente van a cobrar lo que está corriendo la función, no solamente por tenerla de que hay disponible, solamente lo que duró ejecutándose. Bien, excelente. Ya estamos en el tiempo, entonces, si tienen cualquier pregunta, nosotros estaremos publicando un archivo con todas las preguntas que se le han hecho a los charlistas. Entonces, luego la vamos a publicar. Esa misma pregunta que Gregory respondió, la vamos a agregar ahí al archivo y se vamos a hacer público. Si alguien más tiene otra pregunta, este es el momento. Si no, vamos a pasar a la... hay otra pregunta ya. Esta será la última. ¿Tenemos una forma de migrar estos disparadores para un request firme o trigger o binding? No sé, o sea, no sé si está... Ok. Sí, es posible. O sea, todas las funciones se le pueden configurar y reconfigurar cuál va a ser su disparador. Puede ser un request HTTP o puede ser un binding a algún tipo de evento. O sea, si tú tienes una función desarrollada para que responda por un HTTP request, tú puedes configurar tu función para que también funcione por un binding a un evento o por las dos maneras también. O sea, las dos opciones también puede ser posible. Todo dependerá de cuál sea tu lógica de negocio que quieras implementar.
Bien, entonces creo que ya estamos cumpliendo sobre el tiempo, los 30 minutos regulatorios. Entonces, bien, Gregory, agradecer tu participación. El slide tú lo puedes compartir, hacernos llegar por las redes sociales, y también te invitamos a que siga escuchando la próxima charla, que todavía falta contenido. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Gracias a todos por asistir y seguimos en contacto.